Somos Crew. Una tripulación con propósito eterno. Aquí preguntamos, fallamos, aprendemos, crecemos, pero nunca nos bajamos del barco. Con Juan David, Jordan y voces invitadas que se suman al viaje. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro podcast Crew. Sean todos bienvenidos, estamos muy contentos de empezar esta aventura. Hoy nos encontramos con, nuestro segundo anfitrión siempre, Juanda. Bienvenidísimo. Hola, gracias, sí. Y pues de verdad, bienvenidos a todos. Sé que va a ser muy chévere este tema del podcast. Vamos a poder hablar de muchas cosas que creo que de verdad van a ser muy constructivos para nosotros, para los que puedan escuchar. Yo creo que va a estar chévere. Sí, eso es lo que buscamos, y pues que sea un rato chévere, que la pasemos bien entre todos los que estemos aquí. Bueno, y para hoy, nuestro primer episodio, tenemos una persona que para nosotros es muy importante y es nuestro pastor Diego Alfaro. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Hola, Juanda, Jordan. Hola, ¿cómo estás? Por la invitación, ¿no? Pues yo pensé que yo había pasado, ya me tenían allá solo con los viejitos, pero bueno, gracias por... De hecho, sí. De hecho, sí, pero... Tuvimos que hacer una excepción. Sí, gracias. Y bueno, ¿qué se siente ser el primer invitado del podcast? Bueno, pues, chévere. Me alegra mucho esta idea de lo que están haciendo, porque pues se pueden tocar, no todo, digamos, en las reuniones no todos los temas se pueden hablar, no hay reuniones, digamos, cada 8 días, pero si se acerca un material y una conversación a personas que están necesitando, no sé, cosas de las que van a estar hablando, yo sé que en estos episodios, así que me alegra mucho. Y bueno, yo que sea el primer invitado, pues chévere, porque les puedo prestar la cámara otra vez. Ay, muchas gracias. Los micrófonos. El espacio. No, bacano. No, muy chévere. Verdad que sí, saber que todo esto, verdad que sea para la gloria de Dios, y muchos jóvenes sean alimentados también con esto que se está haciendo. Sí, que también digamos que a veces siento yo que como que en la parafernalia de una reunión no caben muchas cosas que se pueden charlar de pronto en este espacio. Además que muchas personas tal vez no van a llegar de primerazo a una iglesia, pero pueden encontrarse con el contenido de alguna manera, pueden de alguna manera como conectar de esta manera y así estar conociendo de Dios, y creo que eso es como lo más chévere. Sí, igual digamos que es eso. Estos espacios dan para eso, o sea, como... Y para mostrar afuera que la iglesia es esto también. O sea, que la iglesia no solo es el domingo de 8 a 10. 8 y 10, perdón. 8 y 10 de la mañana. Sino es esto también. O sea, esto es hacer iglesia. Sí, y pues chévere que a través de esto mucha gente pueda llegar a nuestra congregación. Eso está chévere. Pero bueno, o sea, eso es algo que nos saltamos. Nosotros somos Crew, primero que nada. Importante, importantísimo. Sí, es muy importante. Entonces, ¿qué es Crew? Somos el grupo de jóvenes de la iglesia Sendas Mosquera. Sí, entonces, Crew, básicamente para nosotros es, la traducción de Crew es tripulación. ¿Y qué es lo que nosotros vemos como líderes de Crew? Es eso, que seamos una tripulación, que estemos compactos entre todos y que entre todos podamos ayudarnos unos a otros. O sea, que eso es como lo más importante y algo que me gusta mucho de nuestro grupo. Sí. Entonces, eso como para partir de ahí. Y para iniciar, ahora sí, me gustaría hacerles... Un momento, yo quería decir algo que estaba pensando, y es que justamente mi hermano es muy fan de una serie que tiene que ver con barcos, no voy a decir cuál es. Pero, y me hizo ver, como que la serie es un anime, y yo dije, yo no voy a ver anime, no me gusta el anime. Y yo justo salió como un live action de la serie, y yo dije, veamos el live action. Es como un resumen de los primeros 40 capítulos del anime, como en 8 capítulos o algo así. Muy bacano, pero más allá de eso es ver también cómo los personajes empiezan a, digamos que son personajes que parecen en un punto como muy separados, como cada uno con su interés, como cada uno con sus sueños, con sus cosas, con sus metas, incluso algunos parecen egoístas en sus motivaciones. Y en un momento de esa primera temporada, uno se empieza a dar cuenta que realmente el hecho de hacer parte de una tripulación, porque justamente es una tripulación, hace que
que empiecen a tener esa meta en común, una meta en común, puntual. Y todas esos sueños como individuales de cada uno de ellos, en un punto de esa primera temporada, se convierten o todos se encaminan a una meta en común. Y eso me parece muy chévere pensarlo en crew, porque sí, o sea, somos una tripulación y cada uno de nosotros tiene sus sueños también, y pues sueños que Dios ha puesto en nosotros y que sea la voluntad de Dios, sus sueños se conviertan en mis sueños, es como eso, y cuando eso sucede, como que esos sueños se unen en uno solo, y es hacer la voluntad de Dios como equipo. Y así eso, ¿no? Es como Jesús llama a cada discípulo, cuando llama a cada apóstol, pues no llamó, digamos que porque todos pensaban igual o un grupo, sino realmente fue diferentes, todos muy diferentes, y los llamó para la misma tripulación, ¿sí? Y vamos hacia el mismo lugar, aunque todos pensaban de una manera muy diferente en muchas cosas, realmente lo unía el mismo propósito, y todo combinaba con este llamado. Entonces, chévere, bienvenidos a Crew. Sí, bienvenidos eso, al podcast bienvenidos Crew. de verdad. Y también bienvenidos cuando quieran venir a la iglesia aquí a conectarse con esta tripulación, pues que no es un club, decía el pastor el domingo, Sí, no somos un club, todo lo contrario, es como un llamado a salir, y eso es lo chévere de esta tripulación. Ajá, sí, exacto. O sea, nunca van a necesitar una membresía para estar acá. O sea, aquí creo que eso es algo muy chévere y algo que nosotros pudimos notar desde el principio, que aquí las puertas y los brazos están abiertos en todo momento para todos. Y eso se siente desde que uno cruza la puerta, es súper chévere. Entonces, para que todos los que nos ven puedan experimentar eso. Sí, bien. Y bueno, para continuar, hay una pregunta la primera pregunta que tenemos así como preparada, que me parece muy interesante, es, ¿qué estaba haciendo el pastor de la iglesia Sendas Mosquera a los 18 años? Que es la edad pues que tienen más o menos los crews. 18 años, ¿yo qué hacía? A los 18 años, bueno, yo ya estaba estudiando diseño gráfico, si no estoy mal, creo que ya era diseño gráfico que estaba estudiando, porque yo salí del colegio como a los 10, yo estaba estudiando música, porque yo salí como a los 16, y a esa época estaba como en tema de musical. Es que es como están atrás, me toca echarle harta cabeza, pero estaba, bueno, tanto. Sí, hace tanto, muchachos. También estaba estudiando música, estaba con el tema de las bandas, pero yo creo, no estoy seguro, creo que todavía no estábamos, digamos, con lo que era doble vía en ese entonces, o sí, no estoy, yo creo que no. Yo creo que no. Estaba con otra banda, ya hemos formado con los muchachos con los que estudiábamos música, y en eso también Francisco y bueno, y varios que sí estaban después en la banda, y ya estábamos como empezando como con el tema, pero pues todavía nada de rock ni nada, sino pues, incluso yo estudié y lo que más hacía era como música colombiana. Ahí yo no era líder de jóvenes, es que estoy pensándolo bien, pues creo que yo no era líder de jóvenes ahí todavía. ¿O sí? No, todavía no. No sé. Estoy con mi mente, Dios mío. No me acuerdo. Sácame las pastillas de la memoria. No, yo no era líder de jóvenes. Entonces, yo hice parte de grupos de jóvenes, incluso estuve con varios líderes de jóvenes y siempre fui como la mano derecha y apoyándole en todo lo que tocaba hacer. Ahí yo estaba, el líder de jóvenes era mi cuñado, me acuerdo. Sí. Ahí era pelado Germán. Y pues yo siempre conectado ahí con todas las reuniones, todo lo que tocara hacer. Me disfruté mucho de la juventud. Para mí, verdad que haya un grupo de jóvenes en la iglesia, poderme conectar con más muchachos, con la recocha, con todo, fue súper importante. Y aparte, pues haciendo también cosas de música, aunque siempre a nivel, digamos, cristiano, pero fue como lo que hice en mi juventud. Hay algo de eso. Bueno, y también, Jordi, ¿qué estaba haciendo también a los 18 años? No, yo estaba re mal. Yo no soy de cuna cristiana. Yo vengo del mundo. De Mundo Aventura. Sí, yo vengo del Mundo Aventura. Yo empecé mi acercamiento hasta después, como a los 19 años. 19 años rozando 20, yo creo. Entonces yo a los 18 estaba en Mundo Aventura, pero metido de cabeza. Entonces yo era de los que me iba a fiesta, emborrachaba, a veces no llegaba a la casa. Entonces, o sea, pero el mundo de verdad metido de cabeza, entonces... Y no tiene cara, parce, no tiene cara de eso. Es que Dios cambia a la gente. Entonces, sí, o sea, yo personalmente yo sí estaba súper mal. Que yo miro en retrospectiva hoy en día y yo digo, uy, pero o sea, ¿qué estaba haciendo? Sí. Entonces, o sea, a diferencia de muchos que yo conozco, pues digamos, en este momento mi círculo
es muy, muy de la iglesia, muy cristiano, casi todos. Entonces, pues todos dicen, no, que la juventud, que dedicársela a Cristo, que chévere. Por ejemplo, la vez pasada hablaba con Dairo y él decía, yo no sé si estuvo bien dedicarle mi juventud a Dios. Y decía, no, qué chévere. O sea, chévere poder hacer eso y... Fuertes declaraciones. Ah, no. Dairo. El de la alabanza. Entonces, sí, por ejemplo, él me decía eso, yo le decía, no, chévere. O sea, chévere que uno ya más grande pueda decir, oiga, yo le dediqué mi juventud a Dios. O sea, invertí esos años de juventud en Dios y que vale la pena en realidad. O sea, muy pocos podemos decir eso. Sí, total. Entonces, ese básicamente es mi caso. Y hay algo en común de eso, y también hablando un poco de mis 18 años, porque yo a esa edad estaba en la iglesia y ya estaba en el grupo de jóvenes y estaba como bien involucrado. O sea, mis días es que también no tengo como claro muchas cosas, haciendo las preguntas igual como que, pues porque yo pensé como en las preguntas, debo confesarlo, pero pensando en eso, yo pues también como que pensaba esa respuesta para mis adentros, y sí me acordaba que yo ni siquiera había empezado a estudiar psicología, que es lo que hago hoy en día. Yo estaba haciendo un técnico en operaciones logísticas, haciendo unas prácticas en Corona. Organizábamos con un amigo de la iglesia todo lo del sonido en un cuartico porque los dos habíamos estudiado logística. Entonces ahí estaba, yo estudié logística. Organíceme los cables. Mijo. Sí. No, verdad. Es que ya hacíamos eso. Usted que estudió logística, cuádreme las sillas. Recójame las sillas. Era muy bueno. No, y pues guardamos, o sea, eso que está en el armario ahí, que son como los estuches ahí metidos. Es que teníamos todo eso como en una habitación pequeñita, como un baño. Y ahí teníamos una consola, todo bueno. Eso era una cosa chévere. El caso es que hacía eso, pero algo que veo que está ahí es, uno no sabe qué va a pasar en adelante. O sea, yo pienso a mis 18 años, yo no me imaginaba que iba a ser hoy, 10 años después, un psicólogo trabajando en un colegio, haciendo parte del equipo de jóvenes, digamos que, bueno, todos los cambios que veo en la vida, eso me parece bien interesante. Sí, digamos que pues uno no piensa, bueno, y en esa edad uno no piensa. Sí, claro. Entonces, uno no se imagina dónde va a estar, por ejemplo, en mi caso, 11 años después. Primeramente yo no tenía ni idea y ni en mis planes iba a estar vivir en Madrid. O sea, mucho menos llegar a una iglesia en Mosquera, o sea, eso uno no se le pasa por la cabeza nunca. Entonces, claro, vivir en Madrid, asistí a una iglesia de Mosquera que viene de FAC. Sí, mucho menos uno va a pensar algo así. Sí, claro, entonces obviamente uno no piensa eso, no iba a pensar que iba a estar liderando un grupo de jóvenes, o sea, y menos yo. Entonces, sí, o sea, hay muchas cosas que uno ni se le pasan por la cabeza, pero por eso dice que los planes de Dios son mucho más altos que los de nosotros. Entonces, y eso es importante, Dios tiene un plan, eso es lo que uno no lo entiende. Hay muchas cosas, como decía Juanda, uno no entiende a los 18 años y uno quisiera tener ya proyectado y decir, no, voy a hacer esto, pues no, nunca es así. No sé con quién me voy a casar, qué voy a hacer, cuántos hijos voy a tener, qué voy a estudiar, qué voy a trabajar. No, realmente es un camino que uno empieza a correr y lo importante entonces ahí sí de un crew, de estar en una tripulación donde todos estamos igual de perdidos, cada uno está intentando buscar, y a veces, ¿sabe qué es lo más grave? Que mi papá me decía, yo no nací ayer, usted no se la sabe todas, ¿sí? Porque uno cree que se la sabe. Sí, uno es terco. Sí, entonces uno cree como que y aprende a veces a tropezones, pero bueno, es la idea. Sí, y pues digamos que muy de la mano esto viene lo otro. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer, y menos a los 18 años, ¿uno se imagina llegar a ser pastor de una iglesia? No, pues no, nunca. Yo sí siempre supe que, o sea, desde los 15, es que yo crecí yo nazco en un hogar cristiano, y un hogar cristiano, pero bien, o sea, no solamente, sino mi papá fue líder de la alabanza cuando yo era como Gaby, mi papá líder de alabanza, yo corría por la iglesia, yo
me subí a la batería como mano a pegarle. Sí, yo era ese niño así que creció ahí, mi papá era líder de alabanza y todo, entonces empecé como a vivir en la iglesia. Ya cuando yo llego como a los, no sé, 15 años, yo empecé a liderar alabanza como a los 15, 16 años. Y yo sabía que, o sea, que yo, pues mi vida para Dios sí, toda la vida. Que fuera a ser pastor, lógicamente no. Incluso fue algo que siempre le quise hacer como el quite. Como que yo decía, no, yo le llevo a mi papá en la que sea, yo quiero estar con usted, apoyarlo. Pues pensar en ser pastor no fue como decir, como que fuera mi meta. Más bien fue como es un llamado, pues bueno, yo creo que es por eso llamado, no es uno es, ¿sí? Sí. Porque uno va por otras cosas. Pero sí siempre supe que Dios me estaba formando para la iglesia. Ahora que fue curioso porque mi mamá siempre lo que me decía que estudiaras menos una cosa, del resto todo, ella me decía estudia algo que sirva a la iglesia. Okay. Entonces cuando yo tenía como 15 años, en la iglesia se fue el diseñador gráfico de la iglesia, el que nos hacía todo se fue de la ciudad. Entonces ella me dijo, pues estudié algo de diseño gráfico y me puse ahí como en el tiempo Corel y a cacharrearle y a mirar y no es como ahorita que pues que uno puede ver YouTube y ver todo, no, tocaba más ahí cacharreándole y me volví el diseñador de la iglesia, diseñé me acuerdo que los primeros logos de jóvenes, y empezamos así a diseñar todos los boletines, empecé así como mi trabajo de diseñador, ya como a los 16 años diseñé mi primer político, hice mi campaña de un político. ¿Y quién? Ah, no. No, se quemó. Entonces, campaña exitosa no fue. Se hizo, pero no. Sí, yo creo que me tocó hacer volantes, tarjetas de presentación, cosas, pero fue mi primera cosa que me tocó ir, me acuerdo que a Ricaute, mandar chamba a comprar el papel, ir, quemar planchas, o sea, todo el proceso, eso para mí fue como enfrentarme a que mi papá me acompañó. Pues claro, yo tenía como 16 años, me acompañó allá y yo iba como haciendo las vueltas y aprendiendo y preguntando. Y entonces empecé con diseñador gráfico de la iglesia, después el tema de la música me llevó como a la alabanza, después así cada cosa como que me fue llevando y al final de cuentas yo vi que todo lo que fue haciendo en la vida, pues realmente era para la iglesia, para hacer una iglesia. Hay algo bacano de eso que a mí también me enseñó como esa etapa y ahorita como que lo veo en retrospectiva y es que también, o sea, o no sé cómo tomarlo, hay formas de verlo, no sé, pero digamos, o sea, el pastor dice como que aprendió, digamos, que todas esas cosas para la iglesia y en mi caso fue como lo contrario y eso lo agradezco un montón y es que en la iglesia aprendí todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos, yo nunca estudié para hacer audio, por ejemplo, y sí quiero estudiarlo en algún momento, pero de repente aprendí a hacer un montón de cosas de audio, aprendí a tocar batería y hoy en día también trabajo como baterista, aprendí a hacer diseño y en el trabajo en donde estoy también hago diseño y como que también, o sea, y obviamente todo eso lo hago para la iglesia porque pues es como lo primero, pero también resulta uno haciendo eso también para la vida, o sea, estar en la iglesia no solamente es, que es lo más importante, y es como estar como conectado con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios para mi vida, pues en términos de llevar a cabo su plan, que es pues ir y hacer discípulos. Y es que lo que dice Juan es verdad porque póngale a pensar, uno que crece en la iglesia, uno termina descubriendo no es como más talentos porque se expuso a más cosas. Exacto. ¿Sí? Un ejemplo, estamos todos los pelados una vez ahí todos y empezamos yo tenía una máquina para peluquear y empezamos a fregar con eso y yo le cogí el tiro y me volví barbero. Y re buen barbero, Jordi, de verdad. ¿Sí? Sí, sí. Y yo me acuerdo que yo cuando fui a Argentina, ya peluqué también a varias personas y a mí me gustaba y el tema es que yo digo, uno nunca se expondría a eso por uno mismo, a no ser de que esté en una iglesia y las cosas dijeron que tocó hacer eso, o sea, como que la iglesia nos lleva a desarrollar talentos que uno antes nunca se había visto, entonces pues uno llega, eso es de jóvenes, ¿no? Pero entonces no se lo muestren a sus papás, pero llegan viejos a la iglesia. ¿Qué? Ya llegan y ellos realmente pues no van a descubrir los mismos talentos que un joven cuando llega a la iglesia se involucra, ¿no? Porque llegó el joven y una vez, ¿cómo se manejan las luces? Y nada, y aprendió y no se pudo estudiar y después terminó haciendo la carrera de iluminación y terminó enfocando su vida y descubrió todo en un grupo de jóvenes. Con la cámara. Con la cámara, digamos, ahorita tenemos un joven detrás de cámara. Y yo digo...
Pero vea que también los viejos que llegan a la iglesia también pueden sentarse en la cámara. No, yo sé que sí. No, sí, pero... Y puede ser este nuestro caso, pero nadie lo sabrá. Pero sí, igual yo entiendo el punto del Paz. Y sí, o sea, puede venir alguien viejo y aprender un montón de cosas. Sí. Pero claro, si uno viene joven y con ese corazón dispuesto una y nuevo prácticamente, uno aprende un montón de cosas. Es una esponja total. Sí, claro. Y la iglesia se da para eso. Y es que tú no sabes que eres bueno para algo hasta que lo hiciste. Te dieron una cámara, yo me tomé unas fotos, usted no sabe cómo hacerlo y le gustó. Yo estoy siendo fotógrafo. Sí. Y no sabía que tenía el don. A alguien no, algo. Alguien también. Pues también puede sí. pasar y es importante que pase en la iglesia. Oh, sí. No, pero hay una cosa, de verdad, ese tema de la barbería, y yo tengo una anécdota con eso, porque yo me cortaba el pelo normal. Yo era una persona, incluso me cortaba el pelo a una amiga que había estudiado peluquería y todo. Y bien, como X. Y la primera vez que Diego me dijo, como déjeme cortarle el pelo, déjeme cortarle el pelo. Bueno, el pastor Diego. Para practicar. Sí, no, pues no, ya sabía, pero pues no, yo como, bueno, pues sí, pues, me gusta la idea. Y, porque me decía que me iba a pasar la cero y yo no sé. No, y Juanda me dijo, no, es que, porque Juanda siempre ha sido de todas maneras vanidoso, o sea, de verse bien, de querer, decir, no, pero es que no me gusta tan bajito. Y yo Tengo poquito pelo. le dije, no, todo bien, confíe. Y no, y efectivamente me pasó la cero y que no sé qué y que la 2 y terminé de cortarme. Yo de una vez me vi súper divo, o sea, es que sí era buen barbero, pero me dice, no, Juanda, le cambié la vida. Yo, tanta humildad. Siempre he sido humilde. Pastor levitando y cortando el cabello. Mientras camino sobre las aguas, corto el cabello. Sí, claro. Sí. Y mire que yo digo que Dios estaba hablando a mí anoche cuando estaba haciendo estas preguntas, porque la siguiente pregunta me parece bueno, no es la siguiente pregunta, pero está ahí y está muy relacionado. Y es eso, ¿qué rol cree que debería tener un crew en la iglesia y también en el mundo? ¿Qué rol debería tener un crew en la iglesia y en el mundo? Bueno, primero que eso yo creo es más bien cómo vemos nosotros a los jóvenes de afuera de la iglesia y cómo vemos a los jóvenes dentro de la iglesia. Porque igual uno se pone a pensar un momento y son mundos totalmente diferentes. Yo que lo viví, Claro. lo sé. O sea, un joven fuera de la iglesia es otra historia Sí, a alguien total. dentro de la iglesia. Pero estamos hablando del mismo crew. No, de los jóvenes. O personas. Una Sí. persona que Sí, está- antes de pasar a la Antes pregunta de que sea Juan. crew. Sí, Ah, porque ok. digamos que están muy Sí, una sí. detrás de la otra. Pero entonces, ¿cómo vemos nosotros a los jóvenes, por ejemplo, que están afuera? Que no están en la iglesia. ¿Y cómo vemos, por ejemplo, a los que tenemos acá en la iglesia? Pues uno de los jóvenes que no están en la iglesia, que no hacen parte de crew, digamos, en este momento, realmente con esos ojos de misericordia, ¿verdad? Como que de Dios extiende tu mano y salvarlos. Hay veces de cosas que ni siquiera sabe uno que uno está mal, ¿no? Porque en el momento que uno está, pues, no sé, puedo estar haciendo 1000 cosas como tú estabas antes en los 18 años, pero no está pidiendo uno un salvador. Incluso de eso se trata la salvación. La Biblia dice que Dios vino al mundo por amor, no porque nadie lo estuviera deseando o pidiendo, realmente Él lo hizo por misericordia, extendió su amor. Y yo digo, a veces el error más grande de una iglesia es separar los dos mundos, ¿no? Y uno decir como que vean, no tengan amigos que no sean de la iglesia, no tengan amigos que no sean cristianos. Ahora, hay que ver la amistad de varias maneras, ¿no? Yo puedo tener amigos que yo ayudo y yo tengo que saber que entonces, porque si yo tengo un amigo que está re mal y va a ser mi mejor amigo, voy a terminar estando yo también igual de mal que él. Pero si yo me doy cuenta que tengo un amigo que está pasando por una situación, yo tengo que ser influencia para él, para hacia este lado. Pero también tengo que tener amigos que me jalan a mí también para este lado. Entonces, amigos con los que yo puedo hablar y decir, y ahí iríamos como a la parte de adentro, ¿no? De, no sé, Juanda, estoy pasando por tal cosa, ¿qué hago? No sé qué. Entonces yo sé que Juanda espero algo que me jala hacia Dios y me da a mí la fuerza para cuando yo estoy con las personas que no tienen a Cristo también poderles dar un buen consejo y no resultar haciendo lo que terminan haciendo ellos, porque ahora las amistades en el mundo nos desvían muchísimo. Una amistad, yo me puedo pensar en mi infancia, yo hice cosas de las que me arrepiento de haber hecho y fue por amigos, ni siquiera porque a mí me naciera, no sé, porque yo, como digo, yo crecí en un hogar cristiano, yo crecí en iglesia, hice todo así, pero hice cosas que no debía hacer, a veces solamente porque me dejé influenciar por amigos. En vez de yo ser influencia, me dejé influenciar. Y cuando el llamado de Jesús es, oiga, sean sal y sean luz.
Y eso tiene que ver con la influencia. Yo digo, ser sal, ser luz, ¿yo cómo definiría eso? Mucha gente dice, bueno, sí, la sal preserva, lo que sea, pero ante todo eso cambia, la sal cambia. No sé, a veces mi esposa hoy hizo un pollo sudado y se le olvidó echar sal. Y uno lo prueba y uno dice... y no está la pastora. No, pero ella no va a ver eso, lógicamente. Yo no la voy a dejar ver porque ella no tiene la edad para verlo. Sí, no está en el rango. Y cuando usted lo prueba y dice, oiga, y uno no dice nada, ¿no? Porque igual está ahí en la mesa. Pero uno coge y echa sal. Y, ay, se me olvidó, pero después, ¿cómo cambia? Sí, es que es increíble. Sí, ¿no? sí. O el tema de la oscuridad y uno prende una linterna en la oscuridad, ¿cómo puede cambiar? Yo creo que la Biblia nos llama más a hacer influencia que a adaptarnos. Si yo me adapto a una cultura porque me pasó, siendo un joven con temor de Dios, cuando estoy con mis amigos que no tienen a Cristo, me adapto a ellos, termino haciendo cosas que no debía haber hecho y que termino arrepintiéndome. Pero yo siendo un hijo de Dios, en vez de adaptarme, soy influencia a ellos, llega al punto cuando yo estaba en la universidad, que yo recuerdo que salía ya a la universidad y yo estaba hablando, ya a la universidad, yo ya como sobre los 30 años, más o menos, que hice lo último que estudié. Okay. Y yo recuerdo, pues ya, claro, ya uno como más, ya con más carácter, ya no tan fácil, ya como que no le importa lo que la gente piense de uno, ya estaba casado, tenía un hijo. Ya que importa el resto. Sí, ya, ¿qué importa? Entonces yo llegaba, y me acuerdo que ya las personas, yo llegaba con los muchachos en descanso a tomar algo, y ellos les gustaba fumar, pero si yo estaba y no fumaban. Si yo estaba y no se tomaban una cerveza, tomaban un café. Porque yo estaba ahí y decían, no, es que yo nunca les decía nada, pero ya había una influencia, no era uno ahí antes como escondiendo el evangelio y uno no dándoselas ahí de qué me pasó. Entonces yo creo que uno como ve el mundo, tiene que verlo como Cristo ve el mundo, con amor. Como vemos a los jóvenes, los vemos con amor, los vemos que ellos necesitan de Dios, no los juzgamos, no podemos entrar a juzgar a las personas por lo que hacen, porque, como le digo, ellos están en la misma posición que nosotros estábamos cuando tú tenías 18 años. Nosotros no estamos deseando un Salvador. Sí. Él nos amó. Sí. Es que es muy bacano porque justamente cuando vemos a las personas con ese amor, siento que hay dos extremos y es cuando yo los veo desde el punto de vista en donde me voy a dejar influenciar y voy a hacer lo mismo que ellos hacen y hasta puedo argumentar cualquier cosa, no es que me estoy acercando a ellos y como me estoy acercando a ellos para traerlos para Cristo voy a ir a acompañarlos a un bar y puedo argumentar todo eso, pero también está el otro extremo en donde yo los voy a ver juzgándolos y de las dos formas uno va a resultar haciendo nada. Porque... Pero yo le decía que hay una posición también de la iglesia es no tenga amigos que no tengan a Cristo. Exacto. O sea, usted no se meta con gente, entonces como que solo mis amigos son los de la iglesia y no tengo, no, usted puede tener amigos que no tienen a Cristo, porque ¿cómo van a conocer a Cristo a no ser de que usted haya influencia en sus vidas? ¿No? Pero el otro lado es lo que Wanda dice, porque ponga a pensar, ¿se acuerdan de un guitarrista muy, muy bueno que siendo cristiano, nació en cuna cristiana, hogar cristiano, o sea, así, y con la banda empezaron a ir a bares como a tocar para ganar gente para Cristo y todo, y él terminó perdido en drogas, en cosas, porque tal vez no es la manera de influenciar, a veces no es hacer lo mismo que los otros hacen para ganarlo, sino siendo desde el punto donde estamos, poder más bien amarlos, aconsejarlos. Sí. Total, sí. Es que es más como, o sea, sí, yo tengo que ser la influencia para las personas que están afuera, pero para eso primero yo tengo que estar firme. Yo no puedo ir, por ejemplo, al mundo a intentar influenciar a alguien si cualquier persona del mundo me va a jalar a mí. Exacto. Antes que yo a ellos. Sí. Y pues sí, obviamente, o sea. Pero eso cambia cuando cuando sabes que eres parte de una tripulación, así como tú dices ahorita. Es que, o sea, el llamado a iglesia, yo lo decía este domingo porque me impacta tan mucho, no es vengan a la iglesia. Entonces Dios te llamó a ser parte de la iglesia. Ahora nosotros somos iglesia y donde quiera que vayas, la iglesia se está extendiendo. Entonces yo voy al colegio y la iglesia está en el colegio. No es el lugar, sino que estamos... Entonces, claro, al ser parte de esta tripulación, se recibe esa fuerza, yo creo, de Dios y esa conexión con Dios, aún para cuando esté en otros momentos, poder
ser de influencia y no es dejarnos influenciar tan fácilmente. Es que sí, es que algo que siempre digo es, y lo digo todo el tiempo en el trabajo, ya cae en todo, somos seres sociales, eso, o sea, Dios nos hizo sociales, eso es parte del diseño que Dios nos dio a nosotros y necesitamos vivir en comunidad como los animales que viven en manadas, o sea, eso es algo instintivo, algo que Dios nos dio, eso ya es por defecto. Ahora, por esa razón necesitamos una tripulación. Porque si dice la Biblia que el que crea estar firme tenga cuidado de no caer. Y si yo creo estar firme yo solo, pues ahí empieza el orgullo primero y ahí empieza también como la dificultad. Pues obviamente lo primero es entender que yo por mi cuenta no puedo estar firme, que necesito de Dios para que Él es el que sea mi ancla, como lo hemos visto en el club de lectura de hombres. Pero además de eso, que... no, sí, ¿verdad? El club constante de lectura de hombres. Pero además de eso, como soy social, como mi naturaleza es social, necesito rodearme de una comunidad que esté hablando ese mismo lenguaje. Y si no, entonces de la comunidad de la que más me rodee, voy a empezar a hablar ese mismo lenguaje por mi necesidad social. Es que uno quiere ser parte de algo. Exacto. No, yo quiero ser parte, y eso pasaba mucho en mis tiempos de juventud. Yo fui de todo, Jordan. Usted me vio a mí, me puede haber visto, yo fui hopper, emo, de todo lo que existió. Uy, hay una foto del pastor emo, uf, es arte. Yo pasé por todas. Y porque tenía amigos de diferentes y a veces yo quería como explorar también lo que Juanda dice, la necesidad de uno ser parte de algo. Sí, es que eso es de siempre. Y, de hecho, dentro de eso... a modo de testimonio me acuerdo mucho, la base está un poco improvisada, muchachos, no la van a ver, pero es bien interesante, porque la rompió el camarógrafo también, pero el joven. el joven camarógrafo. Pero entonces yo me acuerdo que yo venía de un momento, yo era, o sea, a pesar de que siempre estuve en la iglesia, igual como que siempre fui muy influenciable, ¿sí? O sea, como que normalmente no, o sea, era también eso, como que igual, si mis amigos hacían algo, pues yo lo hacía, tampoco fue como que me fui al mundo así terrible, pero sí así, pues resultaba dejándome influenciar por cosas que yo identificaba pequeñas. Y fue en pandemia cuando empezamos a pasar un montón de tiempo con el pastor, que no era pastor en ese momento, y con un amigo de la iglesia, y inconscientemente uno también, o sea, también de alguna manera quería pertenecer, tal vez en ese momento inconsciente, pero ahorita uno lo entiende también desde ese punto de vista muy social, de que estaba todo el tiempo con ellos, poniendo cables, poniendo cámaras, poniendo luces, hacia el sonido, toda no sé qué, toda la logística, sí. Y jugando FIFA, y entonces jugábamos, dos estábamos jugando FIFA y uno estaba poniendo cables y el que perdía iba a poner, bueno, era muy bacano. Pero entonces lo que hablábamos todo el tiempo estábamos hablando de la palabra de Dios, o sea, era el tema que hablábamos. Y entonces insisto, inconscientemente nunca lo pensé así, pero ahorita que lo veo, yo empecé a estudiar más la palabra de Dios para poder empaparme de eso que estábamos hablando. Entonces empecé a leer y empecé a investigar y era tanto como para hablar, como que también cuando hablábamos me apasionaba y quería ver más. Y todo se empezó a volver un círculo vicioso, e incluso yo me acuerdo que yo les decía como yo creo que de verdad conocí de Dios fue ahorita y no a mis 7 años cuando llegué a la iglesia, que pues sí, no digo que no, pero a lo que voy es que en ese momento supe realmente qué era ser cristiano, o sea, fue ahí en ese punto y parte importante de eso fue que tenía un grupo de amigos con los que pasaba mucho tiempo que estaban hablando ese lenguaje. Y yo creo que ahí sí ya entramos a la pregunta que tú estabas haciendo. Sí. O sea, ¿qué rol tenemos nosotros como crew en la iglesia? Pues es que tiene barrer, tapiar, hay mucha cosa. El tema logístico, explíquenos la logística, cables. Comencemos por eso. No, es que crew, una iglesia sin jóvenes, yo creo que tiende a, con el tiempo incluso a desaparecer, porque van a quedar solos viejitos. Sí. Y ellos empiezan a morir. No, es el ciclo de la vida. Y no, en serio, no, suena cruel, pero es verdad. Yo conocí una iglesia donde me acuerdo que no habían jóvenes y pues claro, empezó a pasar los años y empezaron a enterrar uno a uno y cada vez fue más pequeñita
porque pues, y menos jóvenes van a llegar cuando menos jóvenes hay, cuando ya solo quedan, la juventud le da vida a la iglesia, le da movimiento. Realmente yo siento con los jóvenes que es lo que lo empujan a uno. Uno como pastor, uno se cansa y uno también como que uno no puede estar pensando en mil cosas, lo digo porque también estuve en grupo de jóvenes, yo también me acuerdo que en la iglesia había un grupo que se llamaba el Grupo Misión, no sé cuándo se acuerda, y nosotros nos encargamos, era un grupo de jóvenes de pensar en cosas como los comerciales, como invitar personas, cómo hacer, y eran esas cosas que realmente era el grupo de jóvenes que lo hacía, cómo decorar, cómo cambiar no sé qué vainas, y ese movimiento que empieza a generar, que si yo lo hubiera dejado en manos solo de mi papá, tal vez no se podría porque ellos están pensando en la palabra, está orando, tienen otras cosas que hacer, pero los jóvenes además que vienen también con esa mente fresca, con talentos que están descubriendo, con todo, entonces es genial, la juventud le da movimiento, le da vida a la iglesia, y eso es lo que hace Cru en la iglesia. Y yo lo veo en esta iglesia también. Sí, total. Y aquí es donde yo creo que conectaba con lo que estábamos hablando ahorita y es eso, así como llegan los jóvenes y aprenden a coger la cámara, las luces, no sé qué, una cosa a la otra, y ahí es donde empieza a jugar también ese papel, pienso yo, de los jóvenes y es lo bacano del grupo de jóvenes y de que logremos como, de verdad, como consolidarnos bien chévere, y es que se empiezan a hacer ese tipo de cosas, como que ya hay un grupo de personas que no están todo el tiempo ocupadas trabajando como tal vez los más adultos, o que no están todo el tiempo cansados como los más ancianos. Y eso es clave. Póngale que uno dice, hay que hacer algo. Y los adultos que están trabajando y que tienen su trabajo, aparte de su esposa, sus hijos, sus cosas, pues sí, es difícil que tenga el tiempo. Pero el joven como que o está estudiando, bien, pero pues como que puede más fácil manejar el tiempo, eso es re valioso. Sí, y lo digo porque me acuerdo mucho en el grupo de alabanza que estábamos en la iglesia antes, cuando yo tenía que unos 9 años, Gustavito tendría unos que como 20. ¿Como 30? No. No lo digo Eso me hace acordar. Gustavito, no se vaya. se fue, ¿verdad? Se fue. Pero no, la cámara está ahí quietica. Eso me hace acordar la esposa que hablaba que cuando el pastor Diego iba a Sendas Kids, Gustavito le daba clase. Porque Gustavito siempre dice como, yo le di clase a Wanda, yo le di clase. Sí. No, pero y pues lo digo porque Gustavito también estaba en la alabanza en ese entonces, bueno, en ese grupo de alabanza. Él fundó la iglesia. Gustavito puso la primera piedra. Sí. No, y algo que pasaba es que, como los de la alabanza todos éramos jóvenes, cada que había que hacer algo, los que estábamos ayer eran los de la alabanza, que hay que construir la iglesia porque nos tocó literalmente, bueno, tuvimos la oportunidad, aunque yo era muy pequeño, pero ahí estuve viendo, de ponerlos las primeras bases de madera para tumbar construir las paredes, hacer los huecos. Y ahí estábamos los de la alabanza. Y era con los de la alabanza, sí. Eso era así. Y es que yo también me acuerdo cuando comenzamos nosotros tuvimos una banda. Que también cuando llegó como al final ya con la nueva generación como dándole idea a eso. Pero cuando comenzamos nosotros, la banda, nosotros ensayábamos en las mañanas, en las tardes, trasnochábamos, nos íbamos, si había gira nos íbamos a tocar, no nos importaba nada. Sí. Pero vivíamos para eso, pues nos la pasamos en la iglesia, componer. Llegamos a las 9 de la mañana ahí pensando, hágale, almorzábamos, seguíamos, o sea, éramos vagabundos. Vagabundos de Dios. Yo era pequeño y mi hermano estaba y mi mamá le decía, vaya y ya entonces la cama ya a la iglesia, que no hace más. Claro, llegaban a las 11 de la mañana y se iban a las 3 de la tarde del otro día. Mi papá me regañaba porque se comían el pan de la casa. Y ya era chévere y salíamos, jugábamos fuchi, caminábamos, saltábamos barda, visitábamos unos a otros, nos quedábamos en la casa del otro y esa era nuestra vida. Eso fue a mis 18, ahí está. Ahí está. Eso fue después. Sí, fue despuésito, sí. Eso está chévere lo que dicen y digamos que lo podemos conectar con otro punto que tenemos nosotros, que es qué diferencia a Cru del resto. Y pues digamos que yo lo vi porque digamos en la iglesia donde yo conocí a Dios y yo lo hablaba con mi esposa porque yo soy casado. Yo lo hablaba con mi esposa y le decía, en esa iglesia había un grupo de jóvenes, pero no era un grupo de jóvenes, sino eran jóvenes que iban a la iglesia. Y era un grupo de jóvenes
porque estaban en el rango de edad de ser jóvenes e íbamos a la iglesia. O sea, esa era la razón de ser el grupo de jóvenes. Pero en realidad nunca se conectó, nunca hubo esa compinchería que existe aquí. Entonces, digamos que al yo llegar acá, ver a Cru y cómo es de verdad un grupo de jóvenes conectados, se nota mucho la diferencia. Es que yo lo creo que tú dices es, por ejemplo, puede haber un grupo de jóvenes ¿de qué edad son? De 14 a... De 15 a... En este momento depende de quién le pregunten. Pero digamos que de 15 a 30. Digamos que de 15 a 30. Sí. Digamos, eso es un grupo, porque estamos segmentando y toda la cosa. Pero lo que es Cru no es un grupo, viene a ser una tripulación, ¿no? Eso involucra otras cosas, conexión. O sea, un grupo puede ser un grupo de vacas. Sí, eso no hace nada. Pero que hagamos parte de una tripulación es que yo me preocupo por ti, nos preocupamos y oramos y recochamos. O sea, chévere porque Dairo cumplió años hace poquito, bueno, esto es cuando se va a publicar, pero hace poquito, digamos. En teoría el viernes. En teoría el viernes, entonces sí. Entonces, el domingo pasado. El domingo pasado cumplió años Dairo y chévere, entonces me invitaron a mí también como parte de los jóvenes ahí, pero eso es, celebramos el cumpleaños de los demás, nos preocupamos, oramos unos por otros, eso es bonito, es bacano, sí, eso hace la diferencia. Chévere. Y chévere es eso porque, o sea, no solo estamos para celebrar un cumpleaños o para estar en los momentos chéveres de ir a comer pizza o cosas así, sino en los momentos así, en los que alguien está bajoneado y dice ayúdenme a orar, o lo vemos mal y decimos vamos a orar por ti. Y eso es lo más importante. O una palabra de cómo estás. Eso más importante. Se me hace más importante. Y eso es bacano. No hay nada más bacano que uno recibir estoy orando por ti de un amigo de la iglesia. Eso es bien interesante, eso es bien chévere. Creo un consejo de un amigo de la iglesia, porque es que pueden darle consejos muchos amigos que no son de la iglesia. Uy, no, parce, haga esto. Uy, no haga, pero pues son horribles. O sea, lo más bonito es recibir un consejo de una persona de la iglesia. Sí, total. Yo quiero hacer es que veo que el tiempo va avanzando bastante y yo quiero hacer una pregunta. Va retrocediendo. Sí. Y yo, antes de que se nos acabe el tiempo, si alcanzamos a hacer más, sí, pero hay una que me gustó mucho y es, hoy el pastor Diego, ¿qué le diría al Diego de 18 años? Si pudiera hablar con él, ¿qué le podría decir? Quítese el gorro. Sí, yo también le diría eso. Quítese el gorro, cortes el pelo, no se haga ese piercing. Su papá se va a poner bravo. Lo van a echar de la casa. No, bueno. ¿Qué le diría? Pues es que me tiraría la vida. Sí. Claro. Bueno, no para dañarla. Siguiente pregunta. No, pero sí sería como confíe en Dios todos los días, ¿sí? Porque digo, no le revelaría todos los detalles porque ya confiar es diferente, la fe es diferente, pero sí tener esa tranquilidad de que hay un plan, que uno a esa edad como que no lo sabe. Vea, Diego, confíe en Dios, no deje un día de asistir a la iglesia, ore, métase lo que más pueda de lleno a la iglesia y ya. Total, sí. Yo creo que también sería eso, y yo lo pensaba también en eso, como confié ciegamente en Dios, pero ciegamente, o sea, de que si Dios dice es por acá, es por ahí, pero... Y lo que más a uno lo daña es las decisiones. Es una época de tantas decisiones, que voy a estudiar, con quién me voy a casar, todo, una mano de decisiones para todo. Y tomar decisiones no es fácil. Sí. Pues porque pues uno como que, ¿qué hace? Pues, yo le diría, confíe en Dios, que Dios sea... Sí. Pues, yo sí tendría mucho que decirle a ese man. A ese tipo. Claro. No, pero yo creo que lo principal es eso. Bueno, a los 18 yo no estaba ni cerca de Dios, pero yo creo que sí le diría eso. Confíe en Dios y ponga su mirada en Dios. Porque digamos que yo tuve una época, mucho antes de llegar acá, que a mí la iglesia, yo lo veía así, me hizo mucho daño. O sea, a mí la iglesia me hizo daño y yo le decía a mi esposa, en ese momento era mi novia, yo le decía, pues que yo no veo la necesidad de ir a la iglesia. ¿Sí?
Porque, o sea, yo lo veía era con esa visión de rencor de no, esto pasó acá, pero era por lo mismo, o sea, yo tenía mis ojos puestos en las personas de la iglesia, no en Dios. O sea, mi enfoque no estaba en Dios, sino en el pastor, en los de alabanza. Entonces, yo creo que sería más eso, o sea, enfóquese en Dios. O sea, Dios es No falla. Sí, Dios es el que no va a fallar. O sea, las personas fallamos. Yo incluso fallo, el pastor Diego falla. Pero Dios nunca va a fallar, ¿sí? O sea, Dios es el que nunca va a fallar y Él siempre va a tener la verdad. Entonces, yo creo que eso sería lo principal de mi lado. Listo. Sí, total. No, y que a esa edad como que uno se llena de argumentos también en contra de todo lo que le quiera a uno como dañar sus planes que uno cree que tiene la razón. Y es como, no, si pasa algo medio pequeño en la iglesia, me voy a llenar de argumentos contra Dios mismo porque esto pasó en la iglesia como si fuera culpa de Dios o no sé, y es como, porque a esa edad uno está todavía como muy fluctuante en muchas cosas, y no porque, si tiene 18 años y está viendo este capítulo, no le estamos diciendo inmaduro, solo que... Ya le digo, amigo, inmaduro. Y él me mira como que más maduro que yo. Me imagino la cara de loco. Digo, madre papá. pero Y yo jugando ya. jugando Fortnite con Manu. Ya le digo, prepárate la predica. No, pero sí, no es tanto de inmadurez, sino de verdad es una edad normal en la que uno está tomando decisiones para la vida. Entonces ahí es donde uno puede fluctuar. Y como dice Jonathan, y es normal poner a esa edad, todo lo hicimos, incluso todavía lo hacemos, ponemos la mirada en personas. O sea, todavía nos decepcionamos porque es parte de la naturaleza y como cuando decía, somos creados para ser sociables, para estar en una sociedad donde yo en este momento confío en Jordan, confío en Juanda, y si hacen algo uno va a decir, ay, pero ¿por qué? Sí, porque es normal, no como que, ay, ¿por qué no puse la mira en Dios y no en ellos? Es normal que pase eso, pero Jordan dice, no, que eso que pase no le quite la mirada de Dios. O sea, aunque nos vemos unos a otros, pues, ¿qué más hacemos? Pero que eso nunca lo quite de lo que Dios quiere hacer o el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sí, claro. Yo creo que eso siempre es lo más importante. O sea, que el enfoque de todo, relaciones, cosas que uno haga, sueños, metas, siempre el enfoque tiene que ser Dios. Porque el resto, el mundo siempre va a fallar. Las personas, los planes que uno tenga, decisiones, siempre tienden a fallar si no van de la mano con Dios, con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, y además que uno se da cuenta, Dios, o sea, uno se da cuenta, y pues volviendo a la pregunta que decía del Joel de hace años, Dios tiene un plan, y es que uno no lo ve en ese momento, pero yo ahorita que miro hacia atrás, yo puedo pensar cómo Dios, uno pues, no puede negar la existencia de Dios cuando lo ve obrando en su vida de muchas maneras y poniendo en el lugar donde tiene que estar, haciendo un futuro, paso a paso. Entonces yo creo que a los 18 años uno debería vivir con tanta expectativa de lo que Dios tiene para mí, no de lo que yo voy a hacer y a lograr, sino como que de verdad, o sea, fácil decirlo de esta edad, ya ahorita cuando me duele la espalda, las rodillas y Sí. Me cruje todo. y me cruje, digo, Dani, pero uno pudiera verlo así a los 18. Yo ahorita, vea que yo aprendí a ser, siempre he sido calmado, pero confiar más de lo que confiaba antes. Claro. Y eso pasa cuando uno, tiempo con Dios, años de vivir con Dios y saber que Dios nunca lo ha dejado. Vea que cuando llegamos aquí a la iglesia, digamos, pues ya el tiempo disminuye. Pero las primeras veces que tocaba pagar un arriendo me costaba mucho. Pues yo no estaba acostumbrado a tener deudas tan grandes y ahora tener una responsabilidad tan grande. Yo era como que, ay, Dios mío. Pero pasaba. El otro mes, ay, Dios mío. Pero se lograba. El otro mes, ay, Dios mío, se lograba. Y uno se lograba. Ahora llega el momento y yo a veces digo, oye, no hay plata, no sé qué. Pero yo no me preocupo porque sé que va a pasar. Porque ya tantas veces ha pasado que uno dice, pues va a pasar. Eso es, yo creo, y eso multiplique eso a los años. Pues llega a un punto donde uno confía en Dios. Y uno está en un rollo y ahí va a estar Dios. Y hay algo muy chévere en eso que me parece, y es que tal vez uno en ese momento, o a uno a veces, incluso a veces es como
cuando tenga 30 años, Dios va a tener algo para mí. Pero no es así, sino que Dios desde ya está construyendo eso que voy a hacer cuando tenga 30 años. O sea, Dios se está encargando desde ya que eso pase. Incluso para que esta etapa, desde los 18 hasta los 30, es la más importante, porque lo que yo sea a los 30 depende mucho de todo lo que viva. No es el momento para alocarme ni alejarme. Total. Es el momento donde más concentrado, más firme y más consciente de la vida tengo que estar. A los 30 tengo que estar disfrutando de lo que hice desde mis 18. Exacto. Uy, sí, porque las decisiones en ese intervalo, de los 18 a los 20 moneditas, le pueden cambiar mucho Ahí es o donde... retrasarle mucho los planes a uno. O si uno se deja llevar por lo que Dios quiere para uno, puede uno hacer que Dios, o sea, haga lo que quiera con uno y eso va a ser bueno. Sí, eso sí está chévere. Y bueno, yo creo que... Sí, no, yo creo pero que... para ir cerrando, y para cerrar más bien, yo creo que la última pregunta que a mí me gustaría para el pastor, bueno, y para Juanda, es ¿qué visión tienen de Cru? Visión a futuro de Cru para la iglesia. Espera, estoy viendo mi momento de visión. Epa. Pues es que Cru sea una iglesia, ¿sí? O sea, una estructura, un movimiento, que yo me imagino eventos donde estemos convocando a miles de personas, miles de jóvenes haciendo cosas realmente que influencien Colombia o el mundo, siendo ejemplo en muchas cosas. Yo creo que lo que se está iniciando en Mosquera, tal vez ahorita como un grupo, es el corazón de lo que Dios quiere hacer. Para mí, ¿qué visión yo tendría? Es difícil siendo una persona, aún yo que he sido tan pesimista en la vida, pero yo sé que los planes de Dios son mucho más de lo que nosotros podemos esperar o imaginar. No sé, y me gustaría preguntárselo a mi yo de 10 años más adelante. Pero yo sé que es bueno. Yo sé que muchos jóvenes, nomás lo vemos en esta temporadita y está creciendo el grupo, muchos están llegando. Entonces yo espero, de verdad, que Cruz sea un músculo gigante. Sí, yo voy a hacer algo muy influencer de mi parte, pero se me ocurre. Yo quiero que si algún joven llegó a este punto del capítulo, que comente pues en Spotify no se va a poder, pero también va a estar en YouTube, que comenten en YouTube un musculito. A ver cuántos vieron hasta el final del capítulo. Epa. Pero pensando en eso, me gusta mucho eso porque sí, yo justamente también desde que llegué, bueno, desde siempre, pero como que desde que empezamos acá como en Mosquera y todo, siempre he tenido como esa visión también de un grupo de jóvenes que impacte de verdad a la comunidad aquí en Mosquera y en todo, pero de una manera muy, muy, muy chévere y no como pensamos que es un impacto, sino que Dios va a estar poniendo como formas de impactar que ni siquiera imaginamos ahorita, pero es eso, como un impacto bien grande. Sí. A mí me gusta algo de Cru, es que, pues sí, nuestro rango de edad es amplio, 15 a 30 son muchos. 15. Pero tenemos, o sea, tenemos desde una persona de 15 años hasta una persona que ya se pasó de los 30 años. O sea, tenemos mucha variedad y aún así todos conectan. Sí. Sí, o sea, eso me parece muy chévere y eso es lo que a mí me gustaría llegar con todo lo que nosotros estamos haciendo, con el podcast y todas las demás cosas que hemos estado planeando. Es eso, que todas las personas que se agreguen, que yo sé que Dios va a traer muchas personas, muchos jóvenes, también sientan esa conexión. O sea, que no se sientan como cuando uno llega nuevo a la iglesia, que llega y se sienta en la parte de atrás y ojalá nadie me mire, sino que se sientan parte desde el minuto 1. Entonces, y creo que todo eso lo vamos construyendo de a poquitos. Sí. O sea, con todo lo que estamos haciendo, con todas las iniciativas que estamos sacando, con todo lo que queremos hacer para Cru,
yo sé que Dios nos va a respaldar en todo eso. Sí, yo creo que también ya como finalizando la invitación también es a eso, como si están viendo esto a estas alturas del capítulo y por alguna razón no se siente tan involucrado como con Cru, no le dé pena acérquese a alguno de nosotros. Igual también nuestra meta es acercarnos a ustedes y hagamos parte de esto, que es chévere, es muy chévere y cambia la vida por completo tener amigos y tener esa tripulación que nos jale hacia eso. Así es, eso es. Pastor, Sí. ¿algo para decir antes de despedirnos? No, pues felicitarlos. A mí me alegra mucho ser pastor. Trae muchas alegrías. Yo siempre lo he dicho, para mí ya vamos a cumplir 3 años, son mis mejores 3 años de toda mi vida. Y como digo, siempre he estado con Dios y han pasado muchas cosas bonitas. Casarme, todo ha sido bonito, pero para mí esto ha sido genial, y ver ahora personas como ustedes que Dios va poniendo ahí mismo para también jalar hacia el mismo lado, impulsar este motor gigante, este músculo, esta tripulación, es motivante, ¿no? Yo veo vida en la iglesia, veo que no estamos ahí como intentando hacer algo, sino que ya hay personas en las que Dios ha puesto el corazón también para jalar hacia el mismo lado, y esto motiva mucho. Así que gracias por lo que están haciendo, sigan adelante, nunca se cansen de hacerlo, no importa si solo un musculito salió, no importa, pero verdad, sigámoslo haciendo hasta que se establezca lo que Dios quiere hacer. Así es. No, ya, y pues gracias, espero que estén bien. Nos vemos también el otro viernes, que vamos a estar subiendo capítulos semanalmente, esperamos y Así es. queremos. Sí. No, nada, yo solo darle las gracias de verdad si llegaron hasta este punto. y nada, o sea, yo sé que Dios va a usar esto. O sea, va a usar este espacio, cada una de las personas que estemos aquí, Dios nos va a usar. Y la idea de esto es poder impactar a las personas que nos ven desde allá. Entonces, les doy las gracias a todos los que nos vieron. Coméntenos algo, lo que quieran. Compartan esto, porque es gracias a eso que podemos impactar y llegar a mucha más gente. Entonces, Denle like, toquen la campanita y... dijo Juanda, voy a ser muy influencer. Toquen la campanita, denle like. Suscribir Compartan. en Spotify también, eso es importante. Entonces, Tiene que poner algo acá, Gustavito. sí o sí hay que poner algo ahí. Debería tener un cuadernito de notas para mirar en qué minuto pone cosas. Entonces, Adiós, pues. Después el pastor solo hace. Pero sí, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.